¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Estoy muy contento de poder saludarles por este medio. Este es el segundo programa, segunda emisión de este podcast, El Último Escalón, un programa diseñado para aquellas personas que gozan de escuchar un poco de contenido de temas relacionados con el desarrollo humano, el acontecer del ser humano en este mundo, en este universo. Vamos a trabajar con algunos asuntos que de repente nos llegan a generar conflictos por no entenderlos o no poder comprender a ciencia cierta de qué se trata. Quiero agradecer a esas personas que han estado al pendiente de este segundo episodio, a esas personas que me han preguntado que cuándo podíamos subir el segundo capítulo de este programa, El Último Escalón. Bien, pues se llegó el día. Espero que disfrutes tanto como yo este espacio. Finalmente de lo que se trata es de que compartamos unos minutos de una charla amena, ¿verdad? Yo estoy disfrutando de un delicioso café. Tú puedes escucharlo mientras vas manejando, mientras te duchas, relajado, descansando las piernas por una jornada laboral. Como lo desees. El tema es que lo disfrutes. Bien, eso fue un trago de café. Permíteme platicarte de qué vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar de los 4 principios que en su momento ofreció Carlos Kasuga, un hijo de inmigrantes japoneses criado en México, que hoy en día es presidente del consejo directivo de una marca muy importante a nivel mundial, denominada Yakult. Quiero platicarte rápidamente el por qué me decidí a hablar de esto y además el por qué impactó Carlos Kasuga en mi vida o por qué lo estoy trayendo al micrófono. Fíjate bien, más o menos yo iba en primer año de universidad, ya estando aquí en Acapulco, es una historia que después te platicaré. Regresando al puerto, primero, segundo año de universidad, la universidad fue invitada a una serie de jornadas de conferencias en el Centro Internacional Acapulco, antes Centro de Convenciones. Ya me interesaba a mí bastante este tema de hablar, o más bien, me llamaba mucho la atención cómo la gente podía comunicar algo, ¿verdad? De manera masiva y además podía ganar dinero por ello. Me pareció una buena forma de vivir, una buena forma de encontrar una profesión, ¿sí? Y desde ese tiempo, más bien de tiempo atrás, yo ya tenía cierta influencia, inclinándome por estos temas de la comunicación. Si bien es cierto que aún estoy en pañales, que sigo aprendiendo diario, pues es algo que disfruto bastante, que me apasiona. Y bien, el anécdota es el siguiente. Primero la anécdota y después te platico un poco de esos 4 principios de esa teoría japonesa. Carlos Kasuga viene al Centro Internacional Acapulco, al Centro de Convenciones. Fuimos con un grupo de compañeros a esa conferencia. Recuerdo muy bien que llegaban en autobuses con estudiantes, sobre todo de nivel medio superior. Y yo iba muy emocionado porque había tenido una plática con mi padre sobre la filosofía japonesa respecto al trabajo y respecto al orden, respecto a vivir bien, ¿no? Entonces, al saber que este señor exitoso, japonés o de crianza japonesa, ¿verdad? Todavía no tenía en claro yo dónde había crecido ni nada de esto, iba a estar en nuestro municipio, pues me pareció bastante llamativo y por supuesto que lo aproveché. Carlos Kasuga sí habló de los 4 principios, pero lo que más me llamó la atención de su charla, ¿sí? Muy bien dirigida hacia los jóvenes, con un lenguaje que la verdad no estuvo desde el principio a fin muertos de la risa, hablaba de el bien ser antes del bien tener, ¿sí? El bien ser antes del bien tener. Me llamó bastante la atención porque recientemente a esa conferencia había tenido una plática con algunos amigos donde yo les preguntaba, oye, ¿tú qué quieres hacer de tu vida? Pues ya estamos en la universidad y bueno, parece
mentira, pero como que no veía mucha claridad ni en varios de mis compañeros, ¿no? ¿Y qué quieres hacer de tu vida, no? Pues muchos tenían planes guajiros, algunos decían, no, pues quiero ser empresario, no, pues quiero ser director de una compañía, quiero tener una agencia de marketing. Bueno, hubo de todo, ¿no? De todas las opiniones. Eh, pero fíjate que nadie hablaba o aterrizaba su proyecto de vida o su visión a una acción. Ujú. Todos lo abocaban a un fin. Incluso yo, incluso yo. Todos lo abocábamos a un fin. Lo que queríamos llegar a ser. Sin embargo, pues no escuché quién hablaba, o quién hablara, perdón, de cómo llegar a ser. Ujú. Y entonces Carlos Casuga, en esa conferencia, después de que yo había hecho esa charla con mis compañeros, eh, plasma la importancia que tiene el crecer con principios, con fundamentos, con una filosofía, ¿sí? Todo esto que ofrecen los japoneses, ahorita te estoy hablando de Carlos Casuga, pero ya hay muchos japoneses, incluso hay gente de otros países que habla abiertamente de la filosofía japonesa, ¿sí? Y que es muy interesante. Hoy no vamos a hablar como si fuese un curso de este tema, pero sí lo traigo al micrófono porque a lo mejor te despierta algo de interés. Y también probablemente en este momento necesites tú escuchar algo de esta filosofía. Fíjate bien, los principios que encuadra Carlos Casuga en esta teoría es el bien ser, el bien hacer, el bien estar y al final el bien tener. Quiero enfatizar que están ordenados, ¿verdad?, a nivel de prioridad según la filosofía que propone Carlos Casuga. Cuando hablamos del bien ser, hablamos en primera instancia de lo que te constituye como ser humano, lo que te construye, lo que te define como una persona, ¿verdad?, en la sociedad. Ajá. Independientemente de si eres una persona que vive abiertamente en contacto con el resto de los seres humanos, ¿verdad? O eres introvertido y no te gusta el contacto o comunicarte con más personas, que es muy válido también. Sin embargo, quiero que nos vayamos al principio esencial del bien ser. Cuando hablamos de estas dos palabras, bien ser, siempre, según la teoría japonesa, nos vamos a referir a los valores, ¿sí?, a las creencias, a las tradiciones, a eso que te ha formado, que te ha educado, que te ha construido y que hoy en día pues se manifiesta en tu conducta, ¿sí? Carlos Casuga hablaba que el bien ser es la base. Imagínate tú, por favor, ahorita que está de moda, bueno, que estamos entrando a épocas decembrinas, imagínate un pinito de Navidad y ese pinito de Navidad con el bien ser pues resulta la base, la parte donde se sustenta o se pone de pie el tronco del arbolito, y después las ramas, y después las esferas, y después las luces, y después todo lo demás. El bien ser, desde mi perspectiva, yo siempre te voy a hablar como emitiendo un punto de vista, una opinión, jamás te voy a hablar como una definitiva, porque estaría un grave error. Eh, Me parece fundamental que hoy en día, en este año 2020, te detengas a analizar, a hacer un análisis de cómo estás con el tema de los valores, cómo estás con el tema de esos códigos que te permiten desenvolverte sanamente por la sociedad, ¿sí? De repente he escuchado personas que dicen, no, es que a mí siempre me va mal, la verdad es que parece que la mala suerte me está siguiendo, me meto en un problema, salgo de él y ya estoy entrando al siguiente y no sé qué hacer. Bueno, yo te quiero comentar, no sé el tamaño del problema al que te estés enfrentando, si es que tienes alguno. Regularmente, no siempre, los problemas responden a conductas o actividades que estás dejando de hacer o haciendo de manera incorrecta. Ujú.
Incorrecta no hablemos del bien o el mal. Estás siendo incoherente con tus valores o con la forma en la que fuiste educado o con la forma en la que el entorno social en el que estás no es coherente. Ajá. Entonces, te invito a que hagas ese análisis, te invito a que hagas un espacio, ¿verdad? Y realices esta intro para analizarte y pensar en las cosas que de repente no salen como esperas, te están afectando emocionalmente y necesitas valorar de raíz. Quiero comentarte que todas las respuestas a las preguntas que tú generes, absolutamente todas, se encuentran en ti. Lo único que sucede cuando no las encuentras en tu mente es que no has iluminado esa parte de tu conciencia, ¿sí? Y por lo tanto desconoces esa capacidad. Pero necesito que confíes en ti. Mientras más hagas estas introspectivas, estos análisis, más vas a conocerte. Si tú fomentas esas dinámicas, si tú fomentas ese autoconocimiento, podrás desarrollar muchas habilidades, entre ellas una que es polémica, reconocida como la autosanación. No hablemos de la autosanación en temas físicos o biológicos, problemas de salud física. Hablemos de una salud mental. Hablemos de cómo impactan en ti los problemas o las situaciones a las que le llamas problemas, ¿sí? Y de qué respuestas le puedes otorgar después de hacer varios ejercicios de introspección, donde tú termines por conocerte. Bueno, la verdad es que está mal empleado este término, no terminarás de conocerte, pero sí, cada día que pase te podrás conocer mejor. Conociéndote mejor, entendiendo tus fortalezas, tus debilidades, entendiendo lo que tienes que mejorar, llega el bien hacer. Y aquí hablamos ya del ser humano, de tu persona, insertándose en una sociedad. Podríamos hablar en este momento de una sociedad laboral. Cuando tú te dedicas a el bien hacer, sin tener bien fundamentado el bien ser, de repente haces esfuerzos medianos o haces esfuerzos débiles que no tienen el resultado ideal. Entonces, cuando hablamos del bien hacer, yo te quiero comentar, para fomentar esa dinámica, esa disciplina, para poder trabajar en el realizar bien las actividades o las cosas, necesitas comenzar con pequeños esfuerzos. Esto es relativo. Probablemente otra persona que me esté escuchando ya tiene dominadas estas tareas que son básicas, como por ejemplo el simple hecho de tender tu cama diario. Diario, en cuanto despiertes, te levantes, antes de cualquier cosa, arregla tu cama. Este pequeño hábito estimula una energía positiva, te entrega una satisfacción, porque estás cumpliendo con una primera tarea. Si tú al inicio del día agregas el cumplimiento de estas pequeñas tareas, como lo es tender tu cama, como lo es quizás barrer la estancia, barrer el departamento, barrer la casa, regar las plantas, barrer el frente, asearte, por supuesto, incluso tomarte una taza de café. Todas estas cosas, ¿sí?, van construyendo ese momento en el que te vas sintiendo más seguro, más afianzado al día, te pone en un mejor estado de ánimo y por consecuencia te desenvuelves mejor. Vamos a aterrizarlo de una manera más objetiva al bien hacer. Se trata de realizar las cosas con el mayor esfuerzo posible, de la mejor manera posible, ¿sí? Todo lo que esté en tus manos y en tu capacidad, aplicarlo para que de esta manera logres cumplir con el bien hacer. Probablemente con ese esfuerzo que hiciste dando tu máximo, superas el parámetro ideal o idóneo de la tarea. Probablemente te quedas
a un poquito de cumplir el ideal. Probablemente te quedas a la mitad del intento. No pasa nada. Sí debe haber alguna consecuencia, sí lo hay, sí debe existir. Sin embargo, es menos probable que caigas en la frustración por el esfuerzo que estás ofreciendo. ¿Sí? No estamos entrando a detalles muy profundos sobre esta temática. Te estoy haciendo te estoy haciendo alusión, ¿verdad?, a cómo poder entender, cómo poner en palabras prácticas esto que nos dicen del bien ser, del bien hacer ahora, y bueno, viene el bienestar, ¿sí? Fíjate que el día de ayer, antier ayer, hice un análisis, me levanto muy temprano y voy a hacer deporte a la playa. Hice un análisis volteando a ver el rostro de las personas que pasaban, ¿sí?, corriendo, caminando en la franja de arena, y todas estaban sonrientes, todas estaban de alguna manera contentas, alegres. No te puedo decir, no puedo hacer una clasificación o dividir como hasta en clases sociales el tipo o el perfil de personas que yo pude ver. La verdad es que es muy poco tiempo y no me parece algo adecuado, no fui a eso, ¿verdad?, a la playa. Pero sí te quiero decir que me pareció muy curioso que estas personas que iban a hacer deporte o a ver el amanecer tenían una vibra, tenían una energía muy parecida, ¿sí? Entonces, esto del bienestar, quiero decirte por qué encuadré o puse en el micrófono este comentario de la playa. Esto del bienestar no es una casualidad, es algo que se construye, es algo que se fomenta. Necesitas estar seguro que si no estás bien contigo mismo, ¿sí?, las sensaciones, las emociones, incluso problemas de salud se pueden tornar no tan positivos para tu persona. El bien hacer también. Es necesario que comprendas que para el bienestar necesitas tener control, si no de todas las actividades que haces en el día, de la mayoría de ellas. Y si no control, porque yo sé que es muy complejo tener absoluto control de las cosas, de hecho es casi imposible, sí necesitas tener una conciencia, necesitas tener la capacidad sólida de comprender lo mínimo que debes esperar de tu desenvolvimiento durante el día, durante la semana, durante el mes, ¿sí? Y no me quiero ir más lejos porque estos tiempos de cambios mundiales nos están demostrando que hablar de un mediano plazo cuando hablábamos de 3 meses, de 6 meses, pues está excedido, ¿no? Hoy en día no sabemos si si mañana podamos vivir igual que ayer. Entonces, solamente estoy haciendo una metáfora. Por último, tenemos el bien tener. En el bien tener, Carlos Kazuga, sí, lo aterrizaba a la parte material, a la parte de los objetos, de las comodidades, de la calidad de vida con respecto a productos y servicios. Y decía que el bien tener llega como resultado de trabajar a conciencia los 3 principios anteriores. Y a mí me pareció muy interesante. Me pareció bastante interesante. Te quiero decir que muchas veces vamos por la vida buscando la manera, ¿sí?, de lograr el bien tener, de lograr tener una casa, un vehículo, un automóvil, bueno, infinidad de cosas materiales, viajes, lujos, un estatus. Vamos buscándolo a marchas forzadas, dejando deudas personales, dejando atrás lagunas formativas, ignorancia emocional y temas que necesitas tener muy bien cimentados para poder avanzar en cualquiera de estos fundamentos y por ende lograr el bien tener. El bien tener, yo he descubierto que no es tan sano, es mi opinión, no es tan sano buscarlo como las cosas materiales, como el logro de definitivamente eso que solamente compras con dinero, ¿no? La vida nos está demostrando, lo acabo de decir hace unos minutos,
que tenemos que vivir plenos y disfrutar el día a día, porque de repente lo que tú pensabas y dabas por hecho ya no lo es. Los planes que tenías de repente cambiaron por situaciones externas a ti, ¿sí? Entonces, personalmente considero que el cuarto principio del bien tener lo podríamos resumir no precisamente a visionar o ambicionar cosas materiales excesivamente costosas o que requieran una inversión económica o un arriesgue económico contundente, amplio, dependiendo del bolsillo de cada quien, sino me refiero a que busques dentro de lo material, porque es casi imposible a estas alturas vivir sin las cosas materiales, busques la simplicidad, busques lo más simple, lo que te permita y te facilite el bienestar, lo que te facilite el bien hacer, ¿sí? Que te permita el bien ser, que no seas tú esclavo de tus planes, de tus objetivos, sino que diario tengas ese gusto de despertar y caminar un paso más para lograr eso que tú deseas. Sí, te estoy poniendo una perspectiva un poquito más relajada, un poquito más simple. Yo soy muy respetuoso del pensamiento ajeno. Si tú deseas tener una casa, una mansión, si deseas vivir en otro país, si deseas viajar cada mes a otra parte del mundo, está muy bien, es respetable. Pero te quiero proponer que lo hagas haciendo un análisis de estos 4 principios y construyas desde el bien ser, ¿sí? Para lograr el bien tener, te sugiero, no te brinques los otros 3 principios que te acabo de comentar, porque la verdad es que me parecería a mí bastante, más bien, estoy divagando un poco y no me está gustando cómo te estoy vendiendo la idea. En concreto, te sugiero, te propongo, en base a lo que hemos visto en la gente exitosa, y no precisamente hablo de la más rica, tienen una estabilidad emocional increíble. Trabajan y aman lo que hacen. ¿Sí? Ahí estamos cubriendo 2 principios. Viven felices con lo que tienen, irradian energía positiva, aceptan las consecuencias de decisiones de manera positiva y responsable, les afecta lo suficiente nada más. Y el resultado de esto, según lo que yo he analizado y lo que he visto, es que llegan las cosas que podríamos encapsular o encasillar en el bien tener. Te invito a que hagas esta introspección, este análisis personal. Te invito a que lo reflexiones, a que incluso hagas anotaciones después de escuchar esto. Vamos a tener oportunidad de desmenuzar cada uno de estos tópicos en lo futuro, en un futuro cercano. Pero me pareció una oportunidad especial el recordar a Carlos Kazuga y esa pequeña anécdota de cómo planteó los 4 principios japoneses y cómo lo resumió él en el bien ser para el bien tener. No el bien tener para el bien ser. Con eso me despido. Te agradezco mucho la atención que has puesto a este programa. Espero te guste. Mucho te voy a agradecer, perdón la redundancia, que compartas. Es una forma en la que me puedes apoyar compartiendo este video, compartiendo este audio. Y bueno, nos vemos en el siguiente episodio, en el siguiente programa. Siempre será un placer compartir contigo unos minutos. Que tengas excelente día, que tengas buen provecho, que pases una excelente noche. Y bueno, seguimos aquí. Podcast El Último Escalón.